¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, bienvenidos a un nuevo directo de Cuestiona. Hoy vamos a hablar, en línea de la semana de la inversión consciente, vamos a hablar de inversión inmobiliaria, en concreto de la nueva era de la inversión inmobiliaria. Vamos a tener con nosotros a Germán Jover, que es profesor del máster en inversión consciente, y nos va a explicar un poco su experiencia en este tema de la inversión inmobiliaria, cómo le ha ido, cómo llegó a ello y qué consejos nos da a la hora de invertir. Y además nos va a contar en concreto sobre un tipo de inversión que es el house flipping, que creo que puede ser muy interesante para muchos de nosotros. Así que voy a invitar ya a Germán, que tiene una cuenta que se llama Vivir de Renta. Así que vamos a ver. Bienvenidos a todos. Podéis ir comentando un momento desde donde os conectáis. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo Germán. estás? Hola, tío, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Pues nada, Me genial. escucho Oye, un genial. placer estar aquí con vosotros. Igualmente, Germán, tío, pues un placer tenerte aquí también en este espacio con nosotros, esta charla que vamos a compartir sobre inversión inmobiliaria. Te estaba presentando un poco a la gente, aunque te dejaré también tu espacio para que lo hagas tú. Pero básicamente, bueno, en los que nos concierne a Cuestiona, eres profesor del máster en inversión consciente, también eres analista financiero y eres una persona que lleva, por lo que he leído, muchos años en el tema de la inversión, desde los 20 años. Y además ahora dices que, bueno, desde los 37 que estás viviendo, digamos, en libertad financiera, ¿no? Así que, bueno, por mi parte, encantado. Muchísimas gracias por estar aquí este ratito con nosotros. Es un placer, de verdad. Y bueno, si nos quieres contar de entrada un poco sobre ti y ya empezamos así la charla. Genial, sí. Voy a intentar resumirlo porque en ese periodo que has dicho de los 20, ¿no? Que empiezo a invertir un poco más de manera consciente hasta los 37 que consigo esa libertad financiera han pasado muchísimas cosas. La verdad que se dice rápido, pero han pasado muchas. He intentado buscar la libertad financiera por muchas vías. Primero empecé pues intentando pues con la bolsa, bueno, he probado muchas cosas, monté alguna startup, incluso intenté ser jugador de póker profesional, que es una profesión, aunque la gente a Wow, veces le sorprende, ¿no? Pero realmente hay un juego matemático detrás y bueno, total. fue un camino que intenté recorrer, pero que ninguno de esos caminos me llevó ni a la libertad financiera ni siquiera a una estabilidad en cuanto a ingresos. En cambio, en el año 2012 compro mi primera vivienda como inversión de manera consciente de, oye, voy a invertir, creo que esto tiene sentido, y es verdad que no prometía ser el pelotazo rápido como podían prometer ser otros caminos, pero es verdad que cuando ya llevaba 4 o 5 años con esa inversión dije, oye, esto está funcionando. Yo esa primera vivienda la compré con un préstamo personal a 7 años y dije, esto tiene sentido. Cuando llevaba 4 o 5 años el préstamo dije, oye, ya estaba viendo que está a punto de terminarse y me van a entrar todo este dinero del alquiler limpio prácticamente, ¿no? Después hay que pagar impuestos y algunos gastos, pero era como, wow, increíble, ¿no? Y ahí dije, esto lo tengo que explotar más, tengo que llevarlo más al límite y así fue como, bueno, pues lo fui escalando, luego podemos comentar un poco, pero empecé a hacer números, ¿no? Y pinté un Excel, primero muy básico, de hecho, me acuerdo un día, me senté delante del Excel y dije, a ver, esto que le estoy dando vueltas tiene sentido. Empecé a montar un Excel muy básico, le empecé a hacer preguntas, tenía sentido y dije, voy para allá. Y en cuestión de 2 o 3 años, pues monté la cartera de inmuebles que tengo actualmente y bueno, pues gracias a eso podría vivir de rentas. Es verdad que luego me he liado con otros proyectos como House Flipping que comentabas ahora o algún Sí, otro proyecto que tengo, pero bueno, podría, o sea, esa tranquilidad que te da. Al final a mí me preguntan, ¿qué es la libertad financiera para ti? Y para mí es la opcionalidad. Yo creo que la palabra que lo define es la opcionalidad, el poder elegir qué total. hago, hasta qué momento y en qué momento dejo de hacerlo. O sea, eso para mí es brutal. Mucha gente se piensa la libertad financiera en la playa. Yo mismo, a lo mejor al principio la perseguía como diciendo, bueno, no voy a hacer nada. La Sí. realidad, por lo que he visto en mi caso y gente que la consigue, es que suele ser gente, o solemos ser gente, que nos gusta hacer muchas cosas, que somos como muy activos y tal, y luego es como, vale, sí, lo de la playa está muy bien y te lo puedes permitir de vez en cuando si te apetece, pero no es la realidad de nuestro Lo día. que dices. Es tener esa opción también de, escucha, la libertad financiera en general, no es ir y pasarte la vida tumbado en una hamaca ahí en Cancún, pero tienes la opción de hacerlo también, ¿no? Pero como dices, y estos días también que hemos tenido directos con otras personas que están en ese camino también, pues nos dicen eso, ¿no? Que al final es tener esa libertad, esa Total. no obligación, que no implica que no, que dejan de hacer cosas, sino que las hacen desde otro punto de vista, desde otra mentalidad, desde otro estado de ánimo también, ¿no? Y creo que eso
es lo que buscamos. En este sentido, estirando un poco del hilo, el tema de la libertad financiera, Germán. Eh, ¿Tú cómo empezaste a buscar la libertad financiera? Porque hay mucha gente que ni tan siquiera, digamos, la busca, ¿no? ¿En qué situación te encontrabas? ¿Estabas aún estudiando? ¿Habías acabado de estudiar? Cuéntanos un poco ese caldo de cultivo que se generó para que tú empezaras este camino. Venga, yo he tenido como dos fases. La primera más inversora a secas, porque, bueno, me han ido las finanzas siempre. Yo no tenía claro qué quería ser de mayor, pero sabía que economía era algo que yo quería hacer, ¿no? Que iba por ahí Ajá. mi historia. Mi historia sabía que tenía que ir ligada de alguna forma a las finanzas, porque era algo que Ujú. me gustaba. De hecho, Te probablemente movía, era algo que me gustaba de lo que estudiaba. Entonces total. hay esa primera fase inversora que no buscaba ninguna libertad financiera, pero sí que luego hay una segunda fase que no fue ni consciente. Me he dado cuenta luego mirando hacia atrás el por qué persigue este camino, ¿no? Cuando yo tenía 26 años, ahora hace ya 14 de aquello, falleció mi padre de un día para otro, sin podernos despedir, fue como, wow, de golpe, ¿no? Él estaba a punto de jubilarse, de prejubilarse en la empresa donde trabajaba y a mí eso me hizo un cambio de mentalidad. O sea, yo en aquel momento no fue como, vale, voy a buscar la libertad financiera, pero sí que fue, hay algo que quiero cambiar en mi vida porque tengo claro que quiero hacer las cosas que me gusta hacer y las que no las quiero dejar de hacer. No sé qué camino hay que recorrer, no pensaba en libertad financiera, pero sí que buscaba Ya. en todo lo que no me gusta lo quiero quitar. O sea, porque tengo claro que cualquier día me desaparezco, ¿no? Es como, eso lo tengo muy interiorizado. La gente que hemos pasado por una situación de este tipo lo tenemos muy interiorizado, lo hablamos, o yo por lo menos lo puedo hablar con normalidad, no es un tema tabú. Ya. Y en base a eso, pues ha seguido mis pasos, ¿no? Y luego sí que es verdad que pues a raíz de un libro que leí, que no tenía nada relacionado, pero sí que te aplicaba a hacer un ejercicio a la mente, ¿cómo se llama este? De Elker, bueno, da igual, luego se me, Los secretos de la mente a los secretos millonaria. de la mente millonaria. Muy bien. Se hace hacer ejercicios y en uno de ellos, que no estaba relacionado ni con esto, pero yo haciendo y pensando, me di cuenta de esto, ¿no? De que había estado como muchísimos años buscando la libertad financiera después de vivir esta experiencia. Ujú. O sea, estabas buscándola, pero no sabías que era lo que buscabas. ¿O no Bueno, le habías puesto no nombre? sabía ni siquiera el motivo, ¿sabes? Yo estaba buscando quitarme, tener más Sí, ingresos sí. para dejar de trabajar por cuenta ajena. Era como, vale, yo busco el poder tener el tiempo para mí, ¿no? Y luego, al mirar atrás, fue a partir de ese momento. Sí que era consciente que buscaba la libertad financiera, pero porque buscaba el ser dueño de mi tiempo, ¿sabes? Totalmente. Pero no fue un ejercicio de, vale, falleció mi padre, quiero ser dueño de mi tiempo, voy a por esto y voy a buscar cualquier vía. No, fue como algo muy Más natural. orgánico. Más orgánico, natural y todo se fue dando y mira, aquí Eso es. estás, ¿no? O sea que al final también, bueno, lo siento también por lo de tu padre, además una edad, bueno, 26 años, una edad, bueno, complicada, ¿no? Ya aún joven, etcétera. Sí, sí. Pero bueno, viendo la parte más positiva, seguramente mirando para atrás, ves conectando los puntos, ¿no? Que eso también supongo que te ayudó pues a tomar esa conciencia de este memento mori, que nos dicen los estoicos, ¿no? Que tomar conciencia de la Total. muerte, que a veces nos ayuda, ¿no? El hecho de que un familiar o lo que sea, pues también fallezca, pues a tomar esa conciencia y a tomar decisiones un poco que nos espabilan en nuestra vida y que realmente nos hacen ir por el camino que deseamos. Eh, Total. en línea de esta libertad financiera, nos has dicho que probaste muchas cosas. Me ha sorprendido lo del póker y me ha gustado mucho. Tiene mucha gracia y realmente hay bastante gente que va por ahí, pero ya nos has dicho que a ti no te funcionó y lo que realmente te funcionó son las inversiones inmobiliarias. Para ti, ¿qué ventajas inmobiliarias, Germán, que te encontraste que realmente era lo que por lo menos a ti te funcionaba para entrar en este camino de la libertad financiera? Pues la principal ventaja es que me funcionó. ¿Qué quiero decir? Que si no me hubiese funcionado, a lo mejor ahora estaría probando por otra vía, ¿vale? Yo Total. probé varias vías que me parecía que tenían sentido. Primero empecé con el mundo de la bolsa y yo tenía claro cuando empecé en el mundo de la bolsa, lo veía clarísimo que antes de los 30 años yo estaba jubilado. Lo veía, o sea, jubilado no, pero podía Ya. retirarme, ¿no? Era como, vale, está clarísimo, o sea, estaba convencido. Si a mí me dicen en algún momento de mi vida, en aquellos años, me lo preguntan, yo digo, estoy seguro, estaba convencidísimo. Obviamente llegaron los 30 y dije, parece que no. Seguí picando piedra, me di cuenta que no era el camino que yo buscaba, aunque me gusta y me apasiona mucho la bolsa. De hecho, mi vida profesional ha ido ligada en parte a ella, y Ujú. me sigue gustando, pero no era el camino a la libertad financiera y yo, por lo menos, no conozco a nadie de manera verídica que pueda demostrar, ¿no? que es libre gracias a eso. No digo que no la Ajá. haya, seguro que hay de gente, pero yo no conozco a nadie. Entonces,
Ok. Fue como voy a evolucionar, tenía un amigo que jugaba al póker, no buscaba la libertad financiera, sino pues me parecía un juego interesante desde el punto de vista matemático, yo lo hacía porque me gustan mucho los números y dije, oye, Claro. pues me gusta mucho, ¿no? Tema estadístico y tal. La verdad que era bastante estresante y no era lo que yo estaba buscando, lo dejé ahí en un momento, dije, hasta aquí he llegado. Ujú. Y luego pues también fundamos una startup de gafas de madera, que era algo que nos llamaba mucho, nos gustaba el proyecto, porque además Qué bueno. parte de los beneficios los donábamos para plantar árboles. Era un proyecto muy chulo, pero creo que era un producto difícilmente escalable, ¿vale? Entonces Ya. era como, bueno, vale. Y llegó a funcionar, de hecho fue el proyecto que mejor funcionó, pero a costa de echarle muchas horas y no era lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, Ya. yo además he trabajado en el sector financiero durante casi 20 años, de hecho, hasta el año pasado, y entonces yo simultaneaba todas estas cosas con mi trabajo, y con lo cual tenía que hacer muchos equilibrios. O sea, No lo que parabas. hiciese tenía que ser a la larga escalable para poder dedicarle menos tiempo, ¿no? Y poder, pues, incrementar esos ingresos, ¿no? Y al final el Claro. sector inmobiliario me permitió simultanear mi trabajo con eso, ir creciendo poco a poco, ir aprendiendo, ¿no? Y ir haciendo funcionar esas inversiones de manera que llegó un momento que lo vi claro. Dije, oye, primero no lo hice con ninguna pretensión. Compré esa primera vivienda en 2012 después de leerme el famoso libro de Kiyosaki, que dije, oye, tiene sentido, voy a poner orden en mis finanzas, voy a comprar un activo que me genere ingresos. Bueno, lo típico que te cuenta Kiyosaki, dije, oye, claro, esto tiene sentido, ¿no? Claro. En aquel momento, como he dicho, lo compré con un préstamo personal porque tampoco buscaba escalarlo ni nada. Y no me generaba cash flow, que es un tema importante, que luego sí, evidentemente en mis inversiones pues es algo que sí que he buscado que genere por un tema de tranquilidad. Ujú. Y bueno, básicamente como era 7 años, pues fue como muy natural. A los 4 o 5 años dije, ostras, que está a punto de terminar este préstamo, me van a entrar 500 euros de alquiler que me entraban de aquel piso y yo allí solo estaba buscando pues poder permitirme los caprichos del día a día que a mí me apetecía. Yo no soy una persona nada materialista, no suelo tener apego a las cosas, pero sí que me gusta pues tener ciertas experiencias, me gusta mucho ir de restaurantes, me gusta compartir esos momentos con amigos y en aquel Sí. momento yo era más joven, mis ingresos eran más justos, sí que podía ir de restaurantes, pero no todo lo que a mí me apetecía. Y el hecho de decir que no, a veces me fastidiaba un poco, ¿no? Y la única Sí. pretensión era esa, no Un tener ingreso extra, dinero. ¿no? ¿El Como un qué? ingreso, como un ingreso extra y además pasivo, ¿no? Que no tuvieras que dedicarle tiempo. Eso es, esa era la intención. Y luego cuando vi que funcionó dije, oye, pues en vez de 500 intento buscar 1000 más, Claro. ya son 1500, ya es un sueldo bajito, pero ya es un sueldo. Y si en vez de eso busco un par más y ya son... Y así empecé a hacer castillos en el aire, que no Ya eran más ves. que eso, castillos en el aire, y lo pinté en un Excel y no era más que eso pues podría haber fallado. Pero es verdad que le hice muchas preguntas a ese Excel, me las respondía, yo mismo, pues cuando veía algo que patinaba, pensaba de qué forma poder cubrirlo, de qué forma, pues no sé, pues lo típico, ¿no? Pues si los ingresos dejan de entrar, yo con mi sueldo puedo pagar o cómo lo hago. Ah, vale, hay un seguro de impago, vale, voy a contratar un seguro de impago. Vale, pero además, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues si hago una hipoteca en vez de un préstamo que hice yo, una vivienda me puede pagar dos hipotecas, con lo cual estoy doblemente cubierto. Y además, quizá no podremos profundizar tanto, pero mi capacidad de endeudamiento, que es algo básico para poder escalar mediante pues, financiación en este modelo de viviendas, pues tampoco se ve perjudicada o se ve muy poco perjudicada. Con lo cual, al final pinté un modelo que para mí era súper robusto y luego lo he ido mejorando, ¿no?, en la Ujú. práctica. Pero cuando ya vi que funcionaba, dije, oye, hay que llevarlo a la práctica. O sea, no se puede quedar en un Excel esto, ¿no? Y ahí fue cuando Totalmente. me lancé y realmente funcionó. Obviamente, aprendí muchas cosas que luego hice mal, que la realidad es mucho más compleja, pero he ido afinándolo y ahora creo que tengo un modelo bastante robusto, con lo cual pues duermo muy tranquilo y bueno, no estoy preocupado. Se te ve bien, se te ve bien, tío. Se ve que disfrutas, que vives en libertad. He visto que que tienes también familia, tienes dos hijos. O sea Sí, que, ¿cómo te ha ayudado también en el tema de la familia el hecho de tener esa libertad? bueno, la verdad que es muy chulo esta pregunta porque una de las cosas que yo hice el año pasado fue dejar de trabajar por cuenta ajena y uno de los motivos era para poder pasar tiempo con mis hijos. Ujú. Yo fui Claro. padre por segunda vez, bueno, ahora ya hace un año y 2 meses, en diciembre de hace 2 años, y allí tuve, claro, además veníamos de la época de pandemia en la que pude pasar mucho Ya ves. tiempo con mi hijo mayor. Era un tiempo, o sea, mi cuerpo me pedía eso y veía que lo tenía ya en la palma de la mano, ¿no? Al Que lo alcance. estaba Sí. alcanzando y ahí ya fue cuando dije, vale, quiero disfrutar de esto, ¿no? Y yo
es verdad que antes te comentaba, ¿no? Que somos personas que nos gusta hacer muchos proyectos, que yo, la verdad, que a las 6 de la mañana a veces ya estoy aquí sentado donde me ves trabajando, pero de la misma forma, a las 8 estoy cada día de 8 a 9 con mis hijos, los visto, les doy de desayunar, se van al colegio y a las 5 cuando salen me voy a buscarlos y ahora me ves a mí, voy un poco despeinado porque vengo de ir a buscar a mi hijo que ha ido a nadar y yo, oye, lo cojo del colegio, me lo llevo a la piscina, algo que pues yo qué sé, que creo que es muy natural, que deberíamos poder hacer todos, yo no fallo. O sea, es algo, para mí es ley, yo qué sé, si mis hijos se ponen enfermos, pues la hija pequeña ahora estuvo enferma, pues estuve aquí en casa, estuvimos con ella cuidándola. O sea, esa flexibilidad, la verdad que lo valoro muchísimo. Totalmente. Y te da la posibilidad de encontrar ese equilibrio que creo que es tan importante. Sigamos hablando de inversiones inmobiliarias y un poco hablar de esta nueva era que le hemos llamado, pero es este nuevo concepto que es el house flipping. Uh -huh. Esto lo explicas más en bueno, el máster de inversión consciente, tienes tu seminario donde hablas de bienes raíces, etcétera. Imagino que lo hablarás más ahí. Pero de entrada, ¿qué es el house flipping? ¿Qué es este nuevo concepto? ¿De entrada es Vale. nuevo o es que No, me suena de muy raro? hecho, si me aparto un poco, verás aquí un libro que pone Flipping Sí, Houses house flipping, sí, Muy sí, sí. bien. Esto los americanos nos llevan ventaja con estas cosas. Yo no sé cuántos años hará que lo hacen ellos, pero vamos. Y además que está, seguro que hace 30 o 40 años había gente que a lo mejor no lo llamaban así, pero seguro que hacían algo parecido. Llamación. Ha ido profesionalizándose y hay muchas estrategias, muchas técnicas para hacerlo más eficiente. Básicamente, house flipping es comprar una vivienda que tenga algún problema, habitualmente que tenga un problema, porque así lo puedes comprar más barato, Barato. debajo del precio de mercado, resolver ese problema y luego volverla a introducir al mercado. La mayoría son viviendas que están cerradas porque están destrozadas o están, no sé, pues han estado vandalizadas o les tienen algún problema urbanístico o les falta alguna cédula, les falta algún documento legal o necesitan una reforma, una vivienda que ha quedado muy anticuada, que difícilmente la gente la alquila, ¿no? Pues cualquier historia de estas que te comento, entre muchas Total. otras que puede haber, pues se trata de resolver ese problema. En nuestro caso, lo que solemos hacer es dejar las viviendas de revista, pues mediante estrategias de home staging y otras técnicas, y lo que hacemos es volver a poner esa vivienda al mercado con un efecto wow, ¿no? La gente cuando entra, o sea, además las fotos, el house flipping es una técnica un poco más compleja, más difícil de llevar a cabo que el alquiler, la inversión en alquiler que comentábamos antes. Hablo de las dos modalidades, justamente en el máster te cuestiona. De hecho, Ujú. tenemos dos sesiones, una para hablar de una modalidad y la otra de la otra. Genial. Pero el house flipping es un poco más complejo. De hecho, en mi caso fue una evolución como inversor. Primero empecé invirtiendo en viviendas de alquiler. Lo Yo clásico. fui evolucionando y cuando ya me sentí cómodo, con conocimientos y rodeado de un equipo con el que sabía hasta dónde podíamos llegar cada uno y a quien consultar, pues si tenía alguna duda, pues ya me lancé un poco a esa operativa y poco a poco he ido progresando también en esa modalidad y he hecho operaciones más complejas. Ahora la última, pues compramos la semana pasada 3 áticos que vamos a segregar y vamos a reformar totalmente, vamos a hacer cocinas nuevas y demás y vamos a volver a poner en el mercado porque era una vivienda que estaba totalmente obsoleta, que estaba fuera de mercado. O Destrozada. sea, además es una estrategia que a mí me gusta destacar esto porque me siento muy útil también, ¿no? A veces Claro. parece que el inversor inmobiliario es un especulador y obviamente está buscando un beneficio porque la inversión, sin buscar ese beneficio, no tendría ese aliciente y no existiría el inversor, con lo cual eso no existiría. Total. Pero además hay inversiones e inversiones. Y en este caso lo que estás haciendo es buscas un rendimiento, pero a cambio estás aportando, estás contribuyendo a incrementar el tamaño del parque de viviendas. O sea que visto desde ese punto, pues también me parece muy chulo. Totalmente, tío. Te iba a decir eso, ¿no? Que también es como una contribución, lo veo como un poco de alquimista de transformar el plomo en oro, o sea, transformar algo que es totalmente inútil, que no sirve, como dices, que no cuenta para las personas que buscan vivienda, transformarlo en algo realmente pues útil y que además, imagino que con las reformas que hacéis, muchas cosas son nuevas, ¿no? Así que también es que está muy... Totalmente. Sí, sí, lo Sí, sí, hacemos todo nuevo y obviamente, ya, insisto, buscamos un beneficio, no por intento supuesto. hermanita de la calidad ni nada parecido, o sea, pero, oye, es Con una inversión que además tiene una repercusión en la sociedad y me parece chulo también destacarlo. El otro día hablábamos con Paqui Mancilla, que bueno, justo ayer que tuvimos un directo también y hablábamos de este tema de la rentabilidad y la ética, ¿no? Que al final
un poco hemos sido condicionados o nos hemos dejado creer que no es compatible una cosa con la otra, cuando en realidad, pues bueno, podemos ver que realmente contribuyendo a hacer un bien para la sociedad, como es el caso del house flipping, pues arreglando casas que están ahí pues totalmente destrozadas, pues también obviamente generamos un beneficio. Así que creo que es una muy buena manera de lo que hacemos en el máster, ¿no? También, que es alinear el tema de la inversión, ser rentables, pero que la rentabilidad no sea lo único importante, sino que sea una de las cosas importantes, ¿no? Sí, sí, total. Em, Y en el- disculpa, te añado un punto más que me parece interesante y es que dime. además solemos vender las viviendas por debajo del precio de mercado. Y es algo también interesante porque parece que nosotros podríamos Ya, estar subiendo los precios y no, al contrario. A mí me interesa vender la vivienda rápidamente. A mí esta operativa es muy intensiva en capital, o sea, lo que haces en el house flipping es intentar rotar el capital lo más rápido posible y para eso, si quieres vender una vivienda ya, rápido, hay que bajar el precio. Con lo baja cual, de precio. la gente que compra suele comprar rápido, que es lo que nosotros también buscamos, porque les gustan las viviendas, pero también porque el precio suele estar por debajo del mercado. Total. Te voy a preguntar, en general, ¿qué ventajas dirías que tiene el house flipping con la inversión inmobiliaria de alquiler, digamos, más clásico? Eh, ¿qué ventajas le encuentras tú? Bueno, a ver, son totalmente, no opuestas porque las dos están relacionadas con el sector inmobiliario, pero una cosa es una inversión. De hecho, la inversión en alquiler creo que es una inversión. El house flipping yo lo veo más como un Ya, negocio. Es verdad que estás invirtiendo un dinero, antes te he dicho que es muy intensiva en capital, necesitas mucho capital, pero se trata de rotarlo muy rápido, generando altos beneficios, pero no deja de ser un negocio, o sea, requiere de una atención, o sea, una gestión mucho más activa, ¿vale? Tienes que estar mucho más encima, pero a cambio generas un beneficio muy elevado de manera rápida que te permite, y aquí es donde las dos modalidades se unen, invertir en ah, viviendas de mira, alquiler qué sin buena. necesidad de endeudarte tanto o escalando todavía mucho más rápido, ¿no? Porque a veces uno de los problemas de invertir en viviendas para alquiler es que, oye, claro, pero a base de hipotecas, yo lo he hecho a base de hipotecas, pero también intentando ahorrar de otras fuentes lo máximo posible para no tener que endeudarme tanto, ¿no? Claro. Pero mucha gente usa el apalancamiento hasta el límite, ¿no? Cuando vas invirtiendo en alquiler, porque es la forma de Mm, escalarlo. Pero el house flipping lo que te permite es minimizar eso claro. y no tener que depender tanto de la deuda. Digamos, con el house flipping, con esa alta rotación, vas generando mucho capital y ese capital después lo inviertes en algo que te genera ingresos más pasivos Eso es. de alquileres, ¿no? Una Esa es la idea. gran Has estrategia. resumido perfectamente la estrategia que yo llevo a cabo y que me parece la más eficiente que he conocido hasta ahora. Total. Entonces, un poco para resumir sería, también en base a tu camino, como el house flipping también necesita bastante capital, sería primero inversiones de un estilo más clásicas o de ¿Sí? alquiler, digamos, después pasar al house flipping y después utilizar el house flipping para generar capital que nos ayude a comprar más viviendas que a la vez nos generen más entrada por alquiler. Eso es. El tema de, bueno, un poco, por lo tanto, a quién le puede interesar el house flipping ya sería personas que ya están dentro del mundo inmobiliario, no aconsejarías para nada que la gente se meta directo en el house flipping sin No, conocer el sector, ¿no? no le recomendaría, igual que tampoco recomendaría a alguien que empieza a endeudarse a lo loco. Ojo, la deuda bien usada es buenísima, pero ojo, mal usada puede ser fatal, con lo cual hay que saber bien lo que haces y si no lo sabes, mejor ve con cuidado y asesórate y ve de la mano de un profesional, pero hay que entender todas estas cosas que, oye, me parecen dos modalidades de inversión maravillosas, pero tienen sus riesgos, eso siempre hay que comentarlo. Vamos a hablar un poco del máster en inversión consciente. Como has dicho que eres profesor, Germán, del Seminario de Bienes Raíces. Nos has comentado que hay dos clases, ¿no? Una más de alquiler y otra de house flipping. Bueno, ¿nos puedes comentar tu experiencia como profesor? ¿Qué tal los alumnos? ¿Qué ambiente hay? ¿Cómo lo ves? Vale, sí, yo me lo pasé súper bien. De hecho, cuando me propusisteis repetir la experiencia, no dudé en decir que sí, porque la verdad que los alumnos preguntaron muchísimo. No sé si en parte es también por la pasión que yo transmito por esta modalidad, que a veces debo intentar frenar a la gente. De hecho, en el máster la gente Ya. estaba emocionada, les puse ejercicios en la primera lección, de cara al segundo día, habían hecho todos los ejercicios, venían con dudas, habían encontrado con problemas y era como, wow, vamos a invertir ya. Eran todos, querían salir y invertir. Yo, claro, al ver eso, un tío prudente, verdad que soy un motivado, pero intenté frenar un poco de, hey, genial, justo yo os quiero transmitir esta pasión,
pero hay que ir poco a poco y, bueno, con cabeza. Pero la verdad que súper bien y la verdad que el ambiente que había, pues la verdad que es estupendo. Total, has dicho algo muy importante. Creo que a veces cuando hablamos de estos temas, ahora mismo cuando me lo das a mí, es como, va, ya, vamos a invertir, ¿no? Pero es importante bajarlo a tierra, no tomar decisiones precipitadas. De hecho, también en el máster, pues cada 4 o 5 seminarios tenemos con Jordi Balaguer, que hace ese seminario con más de acompañamiento, para también que la gente vea, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que hace el máster y el tema de las inversiones inmobiliarias le encanta, pero hay otra gente que ve que prefiere otras cosas, ¿no? Así que por eso también, tú que has visto tantos sectores de inversión, imagino, ¿qué te parece el planteamiento del máster de que realmente enseñemos tantos sectores, desde inversión inmobiliaria a criptomonedas, finanzas descentralizadas, crowdfunding, fondos indexados? ¿Crees que va bien en este sentido tener este Sí. concepto tan amplio? De hecho, creo que es necesario hacer este tipo de formación. De hecho, creo que, sobre todo, entiendo que es gente que le gusta la inversión y que quiere ampliar sus conocimientos y que está abierto de miras en cuanto a qué modalidad, ¿no? No es alguien que, oye, quiero hacer inversión inmobiliaria Claro, exclusivamente, pues esa persona quizá me siga a mí y me dice, oye, Germán, ¿qué puedo hacer, no? Pero alguien que, o a lo mejor incluso alguien que me siga a mí y que, bueno, una vez ya recorrido el camino de inversión inmobiliaria, quiere ampliar, ¿no? Horizontes, pues tiene mucho sentido este máster, ¿no? Porque te abre la mente a muchas modalidades de inversión de la mano de expertos que se dedican a ello, para luego tú decir, oye, pues me llama esta, me llama esta, o me llaman estas dos, ¿no? Y voy a seguir explorando este camino porque me ha gustado lo que me han contado, ¿no? tú hablas mucho, Germán, también ahora me viene a la cabeza de al final has hecho lo que te gusta. ¿No? O sea, al final has ido haciendo, incluso con el póker, fue algo que te gustaba por la estadística, etcétera, ¿no? ¿Qué importancia tienes? Porque además también un poco lo que nos diferencia es pues ponerle valores, ponerle conciencia y ponerle más sentido al tema de la inversión. ¿Qué importancia le das al hecho de invertir no solo por conseguir un beneficio, sino ya invertir en algo que te genere una motivación, cierta curiosidad? Bueno, de hecho creo que en mi vida por lo menos para mí es clave. Obviamente no siempre puedes elegir hacer lo que te gusta. Sí que creo que nuestras vidas tienen que ir en la dirección de reducir las cosas que no nos gustan e incrementar las que nos gustan. ¿En qué medida? Dependerá pues de la situación de cada uno y de la habilidad de cada uno. Hay cosas que se pueden cambiar de hoy para mañana, hay cosas que requieren más tiempo, pero yo creo que el objetivo, ¿no? La guía donde tenemos nuestro puesto Sí, la brújula, tiene que ir en ese sentido. En mi caso siempre ha sido así, al final ha sido como un objetivo que tenía claro y he ido por él, y sigo así. De hecho, yo tengo algunos proyectos que me llevan muchísimas horas, que disfruto muchísimo, y yo lo comentaba con la gente que está ahí metida en sus proyectos, les digo, yo esto lo estoy disfrutando mucho, veo que vosotros también, digo, pero el día que lo deje de disfrutar, digo, yo cierro la paradita, digo, no, obviamente me queda mucho camino y todavía tengo muchos años para seguir disfrutando, pero yo me cuestiono eso muchas veces. De hecho, esta mañana grababa un audio, tengo un canal de Telegram donde comparto mi día a día y tal, y grababa un audio que no he mandado todavía y justo decía eso, ¿no? Decía, plantéate qué cosas te gustan y qué cosas no. Y yo lo hacía esta mañana con la lectura, es algo que me gusta mucho, ¿no? Pero que hago menos de lo que me gustaría. Y yo mismo hacía esta reflexión y decía, tengo que analizar alguna cosa que hago en mi día a día que no me gusta tanto para reducirlo y volver a meter la lectura que me aporta ya mucho, ves. ¿no? Yo creo que es un ejercicio chulo que tenemos que estar haciendo, bueno, no en cada minuto, pero recurrentemente sí. Totalmente, tío. Cada, no sé, cada mes, aunque sea, hacer como sentarte contigo mismo y ver, hostia, he bajado de hacer esto que me encanta. ¿Por qué? Y en cambio esto que hago, que a veces, yo qué sé, lo mismo, mirar el móvil, etcétera. Hoy estaba mirando yo un vídeo de adicción al móvil porque a veces nos pasamos y perdemos bastante tiempo mirando el móvil, la mayoría de veces en cosas que no tienen, que no nos nutren ni tampoco ni disfrutamos ni nos nutren para el futuro, ¿no? Total. Hablando del tema, ya vamos cerrando, Germán, que seguro que quieres estar con tus hijos. Eh, ¿Nos recomiendas? No sé si estás leyendo ahora algún libro en concreto o te viene algún libro que nos puedas recomendar ahora sí. No Bueno, tiene por qué ser de justo, inversión inmobiliaria, ¿eh? no, estoy en una etapa en la que estoy volviendo a leer. De hecho, dejé de leer por mis hijos porque era imposible. De hecho, lo intentaba y cada vez que abría un libro, boom, venían y me pedían hacer otra cosa y me llamaban la atención, lo cual es normal. Y ahora estoy retomando ese hábito, estoy creando ese hábito y no lo voy a hacer mejor que en este libro, Hábitos Atómicos, que es un Hostia, libro. mira, Entonces, os lo tengo recomendaría aquí este, también. es justo el que me estoy leyendo ahora.
y que la verdad que me está gustando. Es verdad que muchas de las cosas que propone yo ya las estaba implementando, no porque sea muy listo, sino porque la vida me ha llevado por ahí, pero es verdad que el coger conciencia, o sea, yo mismo a lo mejor ni me daba cuenta y me ha hecho darme cuenta de algunas cosas que yo hacía que ahora voy a poder explotar todavía más, ¿no? Decir, oye, pues mira, esto que hago me iba bien, no era ni consciente, pues ahora lo voy a hacer de manera consciente y lo voy a llevar más al extremo, ¿no? Sí, sí. Pues a veces, o sea, hacemos cosas que ya sabemos que nos van bien, pero el que te lo confirme un libro que va de eso, pues también te da más fuerza para decir, ah, vale, ahora entiendo por qué me iba bien, pues ahora tengo más convencimiento, ¿no? Eso Yo es. creo que es un libro que es muy transversal, incluso el tema de inversiones, lo que sea, de mejorar nuestros hábitos para dedicarlo a temas más importantes que nos generen ingresos pasivos, etcétera, puede ir súper bien. Eh, bueno, para ir cerrando ya, bueno, primero de todo, para la gente que quiera ver más, estar más ratito con Germán, ya veis que es un placer estar con él, que os cuente su experiencia. Además, en el máster le puedes hacer preguntas, él os responderá, pues así con la misma amabilidad que me ha respondido a mí. Y bueno, si queréis estar más con él y con los otros profesores, pues que sepáis que en la web de Cuestiona, en cuestiona.com, en la parte de formaciones, ahí tenéis el máster de inversión consciente que empieza el próximo 9 de marzo, así que ir espabilando, que ahí las plazas son limitadas y la gente se va apuntando. Así que, bueno, Germán, un placer enorme haber estado aquí contigo. Espero que nos veamos en alguna otra ocasión y sigamos charlando de inversión y cosas de la vida y lo que sea. Genial, pues Gracias. un placer. Cuando me invitéis, yo me paso por aquí y bueno, que se vaya al máster, pues nos vemos en el máster, que continuamos charlando ahí y bueno, pues quien quiera hablar conmigo, pues ya sabe dónde encontrarme. Muchas gracias. Genial, Germán. Muchas gracias. Adiós. Buenas Hasta noches. luego. Chao. Chao. Gracias a todos por haber estado aquí. Adiós.